Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde estéis. Bienvenidas y bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Pedro Vicente y soy el director del máster en fotografía y diseño de Shifta, la Escuela de Creadores Digitales. Y voy a compartir con vosotras y con vosotros algunos de los criterios y algunas de las cuestiones que creo que son importantes a la hora de afrontar un proyecto fotográfico, ¿no? En este webinar que he titulado El proceso creativo dentro del proyecto fotográfico, ¿no? El proyecto fotográfico tiene muchos procesos, muchas partes y muchas veces uno de las partes de los procesos más importantes, que es el creativo, queda un poco desdibujado o queda con poca atención. Entonces, es precisamente en lo que me voy a enfocar. Voy a compartir la pantalla. Entiendo que me estáis escuchando bien y que me estáis viendo bien también. ¿Sí? ¿No? Sí, perfecto, genial. Vale, pues dejarme que os comparta la pantalla. Y entiendo que ahora también estáis viendo mi pantalla. Permitidme un momento. Perdonad, un segundo. Ahora, vamos allá. Bueno, la primera parte, de lo primero que quiero hablar en torno a este proceso creativo es, esto que digo aquí, ¿no? De la búsqueda produce conocimiento y sobre todo de las aproximaciones y de las actitudes, ¿no? Y de la forma que tenemos que acercarnos a ese proceso creativo. He visto que había algunas exalumnas mías del máster de Shifta a las que saludo y a ellas les va a sonar esto muchísimo. Yo soy un gran defensor de hacer las cosas por un interés personal, hacer las cosas que nos emocionan, hacer las cosas con las que tenemos una vinculación emocional. Porque creo que una parte muy importante del trabajo de ser fotógrafa o de ser fotógrafo es dar esa visión personal del mundo y de la vida al resto de vuestra audiencia. Y no hay una mejor manera, o incluso diría hasta una manera más fácil de hacerlo, que hacerlo sobre lo que os afecta, sobre lo que os interesa, ¿no? Sobre lo que os preocupa y conmueve. Por eso digo que la importancia, ¿no? de esa visión personal. Obviamente, más allá de esa visión personal, es muy importante el qué, el cómo. Esto es obvio, ¿no? No descubro nada, pero creo que al mismo tiempo es muy importante el introducir un elemento como es la pasión en hacer las cosas, ¿no? Lo decía antes, esa no es suficiente dar esa mirada personal. De hecho, yo creo que no sería posible dar una mirada personal si uno no lo hace desde la emoción, si uno no lo hace desde la pasión, ¿no? Y en esto profundizaré un poquito más adelante. Obviamente, uno de los elementos fundamentales, ¿no? en esa búsqueda de ese proceso creativo, de ese proyecto, es el tener ideas, ¿no? Que al final el mundo está lleno de ellas, ¿no? Yo cuando a veces hay estudiantes que me dicen, no, es que no tengo ideas, ¿no? Para hacer un proyecto. Ostras, ¿cómo es posible no tener ideas? Si el mundo se mueve por ideas, si tenemos ideas para todo, tienes idea, el hecho de no tener una idea ya es una idea en sí misma, ¿no?
Es más una cuestión de canalizar esas ideas, es una cuestión más de encontrar las estrategias adecuadas para que un determinado interés por un tema seamos capaces de estructurar y desarrollar de una manera ordenada una idea, ¿no? Y por lo tanto que sea ejecutable hablo como proyecto fotográfico, pero en realidad podríamos hablar de cualquier tipo de proyecto, ¿no? Otro elemento fundamental a la hora de desarrollar estos proyectos, perdonar por el error gramatical, el espectador con dos as, otro de los elementos es el espectador, es ser siempre muy consciente de cuál es nuestro público, de cuál es nuestra audiencia. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, no es lo mismo hacer un proyecto fotográfico destinado o con el objetivo de llegar a niños de 8 años que un proyecto fotográfico destinado a personas de 70 años que un proyecto fotográfico destinado a personas que tienen conocimientos avanzados en fotografía. Ni las técnicas, ni los lenguajes, ni los recursos, ni los formatos, ni los contextos deberán ser los mismos. Deberemos adecuar nuestro lenguaje a nuestro público, ¿no? Esto es como alguien que sepa hablar 5 idiomas deberá adecuar, dependiendo del país en el que esté, deberá adecuar el idioma que usa, ¿no? Hablar en ruso en Zambia, pues probablemente es muy poco útil, ¿no? Entonces, es una cosa que también, muchas de las cosas que voy a decir son obvias, pero muchas veces olvidadas, ¿no? Quizás por la propia obviedad. Yo estoy convencido y defiendo esta posición de que el proyecto fotográfico personal es mucho más que una simple colección de fotografías. Yo creo que es un grandísimo reto. Una cosa es hacer una serie de fotografías sueltas, una serie de fotografías que más o menos pueden tener un interés o que más o menos pueden tener una calidad, y otra muy distinta, y es de lo que yo estoy hablando en este webinar y de lo que fundamentalmente trata el máster de fotografía de Shifta, que es producir y ejecutar proyectos, significando que esa colección de fotografías deben de tener una estructura visual y una estructura gramatical, semántica, de contenido y conceptual uniforme y coherente, y que todas ellas tengan como fin el comunicar una cierta idea, un cierto pensamiento, un cierto concepto visualmente. Resumiendo un poco, al final en este webinar no tenemos mucho tiempo para desarrollar nada. Bueno, en un ejercicio de síntesis, para mí, estas serían las fases del proyecto, ¿no? El tener una idea, el trabajar en esa idea, que significa, obviamente las ideas no vienen por generación espontánea, las ideas hay que sembrarlas, hay que regarlas, ¿no? Yo a mis alumnos les pongo siempre el ejemplo de la comida. Para hacer un buen plato, ¿no? Para una buena comida, pues hay que ir al mercado a comprar. Si quieres hacer un arroz excelente simplemente con el paquete de arroz y el paquete de sal que tengas en la despensa, pues pocas opciones tienes. Ahora, si vas al mercado y compras carne, y compras verdura, y compras setas, y compras pescado, y compras marisco, y compras especias, y compras un montón de cosas, tendrás muchas posibilidades. No será suficiente ir al mercado y gastarse un montón de dinero en ingredientes de primera calidad, muy variados, no garantiza que vayas a hacer un arroz increíble, ¿no? Pero desde luego es requisito muchas veces necesario. Luego habrá que saber cocinarlo, ¿no? Luego habrá que saber fotografiarlo. Aquí estamos hablando de lo mismo. Para tener esas ideas hay que ir al mercado. Hay que llenar la mochila de libros, de películas, de catálogos de exposiciones, de ir a ver exposiciones. Hay que estar constantemente investigando. Y de esa investigación surgirá la idea. Y de esa idea surgirá la investigación. Es algo que se retroalimenta. Fotografiar, obviamente, hay que fotografiar constantemente. Quien dice fotografiar, dice generar imágenes. Hay que seguir investigando. Para mí,
la investigación y la práctica de la fotografía y el hacer fotografías tienen que ser dos actividades que tienen que ser simultáneas y paralelas de una manera constante y regular. No basta con investigar un poquito, tengo la idea y ya está, lo fotografío. No. Cada vez mientras se está fotografiando hay que seguir investigando porque la idea va a evolucionar. Y yo creo que cuando los alumnos que pasan por Shifta entienden muy bien eso, entienden que las primeras ideas pues están muy bien como primeras ideas, pero que esas ideas hay que regarlas, hay que evolucionarlas, hay que cocinarlas, hay que macerarlas, ¿no? Y yo soy más de la idea de cocinar a fuego lento, ¿no? De cocinar despacio para que los ingredientes se mezclen y cuajen bien. Por eso esta repetición, ¿no? Me perdonáis el recurso de investigar, de fotografiar, de investigar, de fotografiar y de investigar y de volver a fotografiar. Y al final, bueno, pues un cierre con una edición, ¿no? Seleccionando cuáles son las mejores imágenes y por qué, editándolas digitalmente para que tengan el mejor aspecto posible y, lógicamente, buscando la presentación adecuada. Desarrollando un poquito más en concreto el tema de la idea, yo creo que hay una serie de elementos que son fundamentales, ¿no? para ayudar a generar esa idea. Ni yo ni nadie creo que os puedan dar una fórmula bajo la cual, siguiendo esa fórmula de una manera infalible, uno vaya a tener ideas geniales, ¿no? Creo que eso no ocurre, es imposible. Pero sí que creo que hay una serie de fórmulas o una serie de recomendaciones que son importantes y que son muy útiles, ¿no? A la hora de esa generación de ideas. La primera es la curiosidad. Hay que ser, si uno quiere ser fotógrafo, si uno quiere hacer proyectos fotográficos, tiene que ser necesariamente curioso. Curioso con todo, curioso con la vida, curioso con lo que le rodea, curioso con las maneras de ver, curioso con cómo se ha representado anteriormente, qué se ha escrito sobre cada tema. Si uno no es curioso, una persona que no sea curiosa, yo creo que tiene un hándicap importante para ser un buen o una buena fotógrafa. Porque además la curiosidad nos saca de nuestra zona de confort, ¿no? No hay nada peor para una profesión creativa que estar permanentemente en la zona de confort, ¿no? Hay que salir de la zona de confort todo lo que podamos. Yo a mis alumnos les recomiendo siempre que vayan a la universidad por caminos diferentes, que se bajen, si vienen en metro o vienen en autobús, que se bajen una parada antes o una parada después, precisamente para salir de la zona de confort. Hacer algo, tomar el café de la mañana en vez de con la mano derecha si eres diestro, con la izquierda y con la derecha si eres zurdo. Simplemente para hacer las cosas de una manera diferente, para exponerte, ¿no? Y para estar aprendiendo constantemente, que al final creo que es lo importante. Seguimos con la idea. Para mí, la elección del tema debe cumplir al menos estos 3 requisitos previos. Ese tema tiene que ser cercano a ti como fotógrafa, como fotógrafo. Tiene que ser también conocido y, como digo, tiene que ser emocional, ¿no? Uno no puede hacer un proyecto sobre algo que le queda muy lejos. Sería una temeridad imperdonable que yo quisiera hacer un proyecto fotográfico personal sobre la discriminación de las mujeres negras de Ghana, porque no tengo absolutamente nada que ver con esa realidad. No estoy, por decirlo de alguna manera, no estoy legitimado. No tengo ninguna cercanía. Y lo mismo con el conocimiento, ¿no? Tienes que hacer algo de lo que conoces, de lo que tienes un punto de partida, ¿no? Si no, te va a ser mucho más difícil. Y como decía antes, y es algo que repetiré bastante en este webinar, ¿no? Tiene que ser algo emocional, tienes que tener una intención personal en hacer ese proyecto. Evidentemente que se pueden hacer proyectos que no sean ni cercanos, ni conocidos, ni emocionales. Cuando uno recibe un encargo de un periódico, de una revista, de una editorial para hacer un proyecto sobre algo que no es ni cercano, ni conocido, ni emocional, tienes que estar capacitado también para hacerlo, ¿no? Pero estoy hablando de un escenario ideal, ¿no? De un escenario en el que podemos elegir todos los condicionantes, ¿no? Y para mí estas serían los condicionantes ideales. En esa misma idea, con la idea está el definir la idea, ¿no? Muchas veces una de las mayores dificultades que nuestros estudiantes se encuentran es
bueno, tengo una idea, quiero hacer algo sobre el cambio climático, quiero hacer algo sobre el orden mundial, quiero hacer algo sobre la ciudad, pero no acabar de definir, ¿no? Sobre la ciudad exactamente el qué. Sobre el urbanismo, sobre la gente de la ciudad, sobre el turismo en la ciudad, sobre, ¿no? Hay que ir, al final yo siempre digo que un proyecto es como una cebolla, ¿no? Compuesta de muchísimas capas y hay que irlas quitando. Cuantas más capas quitemos, mucho más cerca del corazón, mucho más cerca de la idea interesante que estaremos, ¿no? Y además, pensar desde ese primer momento en el que se está planteando la idea, qué es lo que queremos conseguir con nuestras fotografías. Es decir, mis fotografías, ¿qué quiero que hagan? ¿Qué quiero que cambien? ¿Qué quiero que digan? ¿Qué quiero que transformen? ¿Cuál es el objetivo de hacer este proyecto? ¿Lo hago para mí? Bueno, ¿no? Ya suponemos que estamos haciendo proyectos o que el objetivo de hacer el proyecto es algo más, ¿no? Mucho más allá de la formalización. No estoy hablando de, no quiero hacer una exposición, quiero hacer un libro. Sí, eso es el formato, eso es el contenido, eso es el... No me interesa tanto, me interesa esas imágenes, qué es lo que quieres que hagan, ¿no? Quieres que conciencien a la gente de que tiene que reciclar las botellas de vidrio, quieres concienciar a un determinado sector de la población que se comporten de una manera, quieres visibilizar una realidad que te parece injusta, lo que sea, ¿no? Pero las fotos tienen que tener una intención, tienen que tener, y en definitiva, al tener una intención, no son otra cosa más que la opinión de quien las ha hecho. Y obviamente, en esa idea, en ese desarrollo de idea, también hay que pensar en qué quieres contar y cómo lo vas a contar. Lo vas a contar con un proyecto, de qué tipo, lo vas a hacer con una cámara, de qué tipo, lo vas a formalizar, de qué forma, ¿no? Lo decía antes, para desarrollar la idea es que es fundamental, es imprescindible hacer una labor no solo previa, aquí me he equivocado, ese previa sobra, es una labor constante de documentación y observación, constante, antes, durante y después, ¿no? Es fundamental. Una cosa que casi es el primer paso obligado es investigar qué proyectos fotográficos previos se han hecho de una manera similar para tener una idea, ¿no? De cómo otros fotógrafos, de cómo otras fotógrafos han planteado visualmente lo mismo que estamos pensando nosotros. Y bueno, toda esta investigación, todas estas reflexiones, todo este trabajo, de una u otra manera, en alguno u otro momento, pues harán ese eureka, ¿no? Harán que todas estas piezas encajen y que tengamos ya un plan más o menos establecido para poder continuar. A mí me parece fundamental después de tener esa idea, hacer una planificación y calendarizar. Si es un proyecto para la universidad y el deadline, la fecha de entrega es dentro de 2 meses, pues tienes 2 meses, no tienes 6 meses, no tienes 10 años, tienes 2 meses, que son 8 semanas, que son 60 días. Planifícate bien cuántos días vas a necesitar para fotografiar, cuántos días vas a necesitar para revisar, para volver a fotografiar, ¿no? Hay que ser, yo creo que realista, ¿no? Si tienes 2 meses para hacer un proyecto fotográfico y quieres hacer ese proyecto fotográfico sobre, no lo sé, el calentamiento global en Alaska y en el Polo Sur, pues es muy posible que no te dé tiempo ni a ir ni a uno ni a otro, ¿no? Hay que ser realista con los tiempos, pero también con los recursos, ¿no? Y algo que me parece fundamental y es darnos tiempo para experimentar, ¿no? y para revisar. Nadie sale una vez a hacer fotografías para un proyecto y hace las mejores fotografías posibles. La segunda vez que salgas, las fotos van a ser mejores. Y la tercera vez que salgas, serán mejores que la segunda. Y la cuarta, serán mejores que la tercera. Y la quinta, mejores que la cuarta. Y la sexta, mejores que la quinta. Y así hasta el infinito. Con lo cual, date tiempo, no te contentes con lo primero, no te contentes con lo mediocre, ¿no? Hay que ser ambicioso. Y os aseguro que cada vez que salgas a hacer fotografías, cada vez las fotos serán mejores. En muchos aspectos. Entonces, la fórmula está clara. Fotografiemos
todo lo que podamos. Claro, entre toma y toma sí que es muy importante que haya una revisión, ¿no? Que haya una reflexión para poder evolucionar, ¿no? Para poder desarrollar. En la parte de ejecución, bueno, pues hacer una lista de todo lo que vas a necesitar. Vas a necesitar cámaras y necesitas viajes, el cómo, el dónde y el cuándo, ¿no? Yo creo que hay que ser ambicioso, pero como decía, ¿no? También al mismo tiempo hay que hacer realista, ¿no? Y bueno, ahora estaríamos en el momento en el que si sabemos exactamente lo que queremos contar, solo hay que definir el cómo lo vamos a hacer, ¿no? Ya lo adelantaba antes. Yo creo que esto es lo que definiría la labor de un fotógrafo o lo que es una fotógrafa, ¿no? Alguien que es capaz de mostrar el mundo de una forma nueva que nadie antes ha visto. Y que también es capaz de mostrar una parte del mundo que nadie antes ha visto. Si vas a mostrar el mundo, si tus fotografías van a dar una visión del mundo que ya hemos visto antes, tus fotografías no le van a interesar a nadie. A nadie. Tus fotografías tienen que dar una mirada distinta, una mirada nueva, una mirada original. Tu mirada, que es la que va a ser distinta, ¿no? Si la haces con todo lo que hemos hablado antes, ¿no? De esa intención, de esa emoción, de esa pasión. Y esto es algo, para mí es algo que todos los que nos dedicamos a la fotografía nos deberíamos tatuar y vernoslo en la frente tatuado todas las mañanas frente al espejo. Tenemos que intentar siempre generar imágenes que den miradas y visiones nuevas. Si no, no le va a interesar a nadie. Una cosa que yo recomiendo mucho es, bueno, pues que con todas esas ideas, con toda esa planificación, escribir medio folio sobre el proyecto, ¿no? Eso te ayudará a que esa idea se materialice y que sea un poco, como decía, ¿no? Esa brújula. Y luego, para mí, realmente el secreto, el éxito de ese proyecto es fotografiar. Y fotografiar. Y fotografiar. Y revisar el trabajo constantemente, como decía antes. Y después, volver a fotografiar. Seguir fotografiando y seguir fotografiando. Esa es para mí donde realmente se marca la diferencia entre un proyecto hecho con cariño, un proyecto hecho con mimo, un proyecto que va a acabar teniendo unos niveles altos de calidad frente a otro que va a ser simplemente mediocre o que va a estar hecho para salir del paso. ¿Vale? La clave está en esa revisión, en esa experimentación, en ese fotografiar, volver otra vez a revisar, volver a fotografiar, ¿no? Esto es algo que nosotros en el máster en Shifta lo hacemos constantemente. Hacemos proyectos y todas las semanas hay tutorías. Y en esas semanas revisamos y de esa revisión salen nuevas ideas, no para tirar lo que se ha hecho, sino para construir lo que se ha hecho. Hacer un proyecto es como construir un edificio, ¿no? Tenemos que construir fila a fila de ladrillos. No podemos construir el tejado sin tener lo anterior. Todo es necesario para poder llegar arriba. Entonces, es construir sobre lo que hemos hecho. Pasamos a la parte de edición. A mí esta es una parte también muy importante, en donde al final tenemos que tratar que las fotografías que van a formar nuestro proyecto sean coherentes formal y conceptualmente, ¿no? Visualmente y a nivel de contenido. Tienen que parecer que son del mismo proyecto y tienen que funcionar todas juntas. Y aquí de lo que se trata es de seleccionar las que creas que van a funcionar mejor juntas. Y siempre fotografías que suman, siempre fotografías que dicen algo más que el resto de las fotografías, ¿no? Yo también siempre digo mucho que si tienes dos fotografías que dicen exactamente lo mismo, una de ellas sobra. Y si tienes 5 fotografías que dicen lo mismo, 4 de ellas sobran, ¿no? Con una es suficiente. Utiliza los otros 4 huecos de fotografías que te quedan para poner fotografías que ahonden en lo que estás diciendo. Y fundamental, las fotografías deben hablar con el resto. No podemos tener fotografías
dentro de una serie, dentro de un proyecto, que vayan un poco por libre. Tienen que ser diferentes, como decía antes, pero tienen que saber comunicarse, tienen que ser capaces de hablar, ¿no? Y de relacionarse y de generar sinergias desde el punto de vista conceptual con el resto de las fotografías. Esta es quizás, para mí, es una de las partes que al fotógrafo le cuesta más trabajar y plantear, el tema de la edición, ¿no? Yo creo que un fotógrafo o una fotógrafa son muy malos editores de sus propias fotos. Cuando hablo aquí de edición, hablo de selección, no tanto de edición digital, sino de selección, de qué fotos uso y cuáles no. Pero es fundamental. Aquí los proyectos pueden cambiar de una manera radical, dependiendo de una selección o dependiendo de otra. De hecho, un grupo de 100 fotografías editado por una persona y editado por otra pueden acabar teniendo significados totalmente distintos. Entonces yo siempre recomiendo que pidáis opinión, que le pidas opinión a un amigo, a un colega, a un fotógrafo, a alguien que respetes, que creas que tiene una opinión interesante y que te dé esa opinión, porque te dará miradas que a veces es muy difícil tener del trabajo propio. Obvio, realizar los ajustes necesarios en las fotografías que hayas seleccionado, pues, color, brillo, saturación, cada una lo que considere, lo que sepa, lo que quiera. También una cosa importante, especialmente en estos mundos digitales, ¿no? Si las fotografías van a existir en formato analógico, en papel, pues hay que decidir el mejor tamaño para esa fotografía. No será lo mismo una fotografía de 10 por 15 centímetros que de 1 metro por metro y medio. No será lo mismo ni económicamente, ni tampoco a nivel de contenido, ni a nivel de la manera en la que el espectador la va a ver, ¿no? Lo mismo con el formato. No será lo mismo hacer un libro, que es un formato que permite una lectura de una sola persona, ¿no? Los libros normalmente tienen una lectura individual, a un formato de ese mismo proyecto en vallas publicitarias, en donde cientos de personas pueden estar viendo la misma fotografía al mismo tiempo, ¿no? También en cuestiones de secuencias, ¿no? De temporalidades. En el libro, cuando uno ojea un libro o está viendo un libro de fotografías, el ritmo de cuánto tiempo le dedico a cada fotografía, a cada página, es algo que decide el espectador, ¿no? Mientras que cuando uno pone fotografías en la pared, dependiendo del tamaño, pues, aunque evidentemente es el espectador el que decide el tiempo final que le dedica a cada fotografía, el propio tamaño decidido por el fotógrafo o por la fotógrafa también puede influir un poco en esa decisión. Y buscar el mejor contexto. No, yo creo que esto también es obvio, pero de tan obvio a veces es un poco olvidado. Yo que estoy en muchos concursos de fotografías, en muchas becas, que muchas veces tienen como unas normas, unas bases muy claras, no sé, pongamos, me invento una beca, un concurso de fotografía de naturaleza o de paisaje nocturno y no exagero, y te llegan fotografías de estudio de desnudo o fotografías de ciudad por el día o fotografías de animales, ¿no? Veamos el contexto que requiere nuestro proyecto y cada proyecto tiene un contexto, en algunos casos más amplios, en otros casos más reducidos, pero cada proyecto tiene su contexto. Y también es una labor del fotógrafo el encontrar ese contexto. Puedes tener un proyecto maravilloso, un proyecto increíble, pero si no encuentras el contexto adecuado para ese proyecto, se quedará en el cajón. Y puede ser que ese mismo proyecto encuentres el contexto adecuado y sea un absoluto éxito a todos los niveles. Quien dice contexto, dice audiencia también, ¿no? Obviamente. Resumiendo,
Idea, fundamental, investigar, ejecutar, editar, presentar. Lo he venido diciendo, estas fases no tienen por qué ser ni consecutivas ni lineales, se pueden repetir y volver a repetirse una vez y se les puede cambiar el orden, ¿no? La investigación tiene que estar presente, quizás esa búsqueda del contexto puede aparecer desde el mismo principio, la idea se va a ir desarrollando a lo largo, en fin, no es algo, algo cerrado, todo lo contrario, ¿no? Y para mí es algo lo más importante y es algo de lo que no había hablado hasta ahora, es divertirse, ¿no? Yo creo que cuando alguien decide trabajar, o cuando alguien decide estar o hacer proyectos fotográficos y estar en una industria creativa y en un mundo creativo como este, si no te diviertes, estás muerta, estás muerto. Esta puede ser una profesión muy dura si no te diviertes, muy dura, porque hay momentos, y me imagino que muchos lo sabéis, momentos muy duros, de mucha soledad, de mucha incertidumbre, de mucho vértigo. Entonces hay que intentar divertirse cada segundo. Entrando en una parte un poco más, ¿no? Un poco más de estructura del desarrollo del proyecto, va a ir un poco rápido porque estos son cosas pues como muy obvias, ¿no? El quién, el qué, el por qué, el cómo, el dónde, el cuándo, el para quién y el cuánto, ¿no? El quién es una cosa que también muchas veces se olvida y para mí es obvia, ¿no? Hay que contextualizar muy bien quién eres tú. ¿Por qué lo que tú hagas le va a interesar a nadie? Yo creo que hay que hacerse estas preguntas de esta manera tan dura, ¿no? ¿Por qué lo que haga yo le va a interesar a nadie? ¿Quién soy yo? ¿Qué me legitima a mí para hacer esto y para que sea o acabe siendo interesante? Y creo que si uno se hace esas preguntas constantemente, encontrará respuestas muy interesantes y que le van a ayudar mucho en la propia ejecución del proyecto, ¿no? ¿Cómo me sitúo yo en relación al proyecto? El qué y el por qué, pues bueno, si es un proyecto, si es una instalación, si es un libro, si es una proyección. El concepto, ya hemos hablado muchísimo del concepto y también el contexto, ¿no? No será lo mismo que un proyecto vaya destinado a un museo de arte contemporáneo como el MoMA en Nueva York, a que vaya destinado a la sala de espera de un dentista en Bogotá. Pues obviamente el contexto, el público será muy diferente. La gente que va al MoMA va predispuesta, no es que va predispuesta, es que va a ver arte y va con los ojos y la mente muy abiertas, y las personas que están en una sala de espera de un dentista en Bogotá, pues obviamente, probablemente su prioridad no sea consumir imágenes, ¿no? Entonces hay que saber adecuar los formatos y hay que saber adecuar los lenguajes para poder llegar a ese público. Lo he hablado también antes, la investigación, leer, ir a exposiciones, investigar, el tema, hemerotecas, literatura, cine, conversar. Yo creo que la conversación, el preguntar, el hablar con la gente que sabe, la gente que está afectada por ese tema o la gente que está relacionada con ese tema, es una fuente increíble de información y que me da la sensación que en estos tiempos digitales estamos perdiendo un poquito. El cómo se va a producir, cómo se va a resolver, pues la descripción técnica de la obra, pues si tiene que llevar un texto de artista, si lleva un título, los materiales, si son importantes, si son relevantes, si uno decide hacer el proyecto con un teléfono móvil o con una cámara analógica, pues todo eso obviamente influye también en el resultado final. Esto ya en cuanto a la formalización, ¿no? También a ese cómo se va a resolver, si va a ser una exposición, de qué tipo, las fotos van a ser grandes, van a ser pequeñas, qué es grande, qué es pequeño, si van a estar enmarcadas, con cristal, sin cristal, si el marco va a ser negro, marrón, ancho, fino, si va a ser montado en un passepartout, etcétera, 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 ¿no? Todos esos elementos que no tienen por qué ser necesariamente pensados al final, sino que se pueden ir
desarrollando desde el principio. Esto lo mismo que decíamos antes, ¿no? Los contextos no será lo mismo una galería comercial que un museo de arte contemporáneo que la sala de espera de un dentista. Otra cosa que a mí también me parece fundamental, y esto debería ser una de las primeras cosas que pensáramos, habláramos y negociáramos cuando hacemos un proyecto, y que desde mi punto de vista inexplicablemente en el mundo del arte apenas se habla de ello, o se habla de una manera muy vaga y casi con vergüenza y casi a escondidas, y es de dinero. Por supuesto que hay que hablar de dinero, pero yo intento hablar cuando hago proyectos de dinero lo primero. Pero para dejarlo claro, para tener claro todo el mundo cuánto va a costar y cuánto va a cobrar uno y cuánto va a cobrar otro, y dejarlo aparte y centrarte solamente en la parte creativa. Porque si lo haces al revés, al final el dinero acaba estropeando muchas cosas. Hay que valorar lo que nos va a costar esa instalación, si vamos a hacer una instalación, lo que nos va a costar un transporte, si vamos a hacer una exposición, lo que nos va a costar producir el proyecto. Producir el proyecto en cuanto a producir físicamente las fotografías, pero también si el proyecto requiere un viaje a la Antártida, pues habrá que calcular cuánto va a costar ese viaje y cuántas personas van a ir. Si ese proyecto implica tener que alquilar un helicóptero para hacer una serie de fotografías, pues habrá que costear, habrá que valorar ese coste, ¿no? Todos los costes. Y también, por supuesto, el salario del artista, el salario de la fotógrafa, del fotógrafo. A mí esto también es algo que me sorprende mucho, que al final se hacen muchas veces presupuestos en los que se valora todo menos el salario del artista. El artista no cobra. Cobra la persona, si va a hacer una exposición, la persona que barre la sala, que la limpia, la persona que está en la recepción, la persona que vende el catálogo, el que ha impreso el catálogo, el que ha vendido el papel para el catálogo, pero el artista, que es la materia prima de lo que viven el resto de agentes alrededor, el artista no cobra, el fotógrafo no cobra porque, bueno, ya se le paga con los catálogos y se le paga con la publicidad y con la exposición pública. Yo estoy absolutamente en contra, pero vamos, de una manera radical. Creo que es un error y que además evita que se profesionalice el sector, ¿no? Creo que el artista, el fotógrafo, el creador, todo el mundo tiene que cobrar. Todo el mundo. Si haces un trabajo, tienes que cobrar. ¿Cuánto? Bueno, esto ya es para otro momento, pero cobrar, por supuesto que sí. Porque además es legitimar tu trabajo. Tú vas al dentista y no te saca una muela gratis. Tú vas a un abogado y no te defiende gratis. Tú vas a la panadería y no te dan el pan gratis. Tus fotos, ¿por qué tienen que ser gratis? Y esto creo que es algo que, bueno, en el arte siempre ha habido este aura, ¿no? Como que los artistas no cobran, y sí, los artistas cobran o deberían cobrar como los demás, tienen hipotecas como los demás y niños que gastan, ¿no? Mucho dinero como los demás. Y otra parte de las fundamentales, el para quién, a quién quieres que llegue tu mensaje, a quién le estás hablando con tus fotografías. ¿Le estás hablando a aquel niño de 8 años que hablábamos o a aquellos pacientes del dentista en Bogotá? ¿A quién le estás hablando? Porque según de a quién le hables tendrás que usar un lenguaje u otro. Y obviamente pues vendrá la incidencia que quieras que tenga ese proyecto. Al final, cada proyecto tiene un desarrollo y una metodología distintas. No hay, lo decía antes, no hay fórmulas y cada persona tiene también una manera de desarrollar y una metodología para hacer cosas, ¿no? No creo que haya fórmulas. Yo lo que estoy intentando es ir apuntando, ¿no? Ideas o cosas, ¿no? Yo creo que en realidad sí que hay una fórmula mágica, ¿no? Pero creo que solo hay una, ¿no? Y es trabajar. No hay otra. Es trabajar, 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 trabajar y seguir trabajando, ¿no? Decía Picasso que él trabajaba tanto porque quería que cuando la inspiración le llegara lo encontrara trabajando, ¿no? Se dice comúnmente que
El éxito de un artista está compuesto de un 5% de talento y un 95% de trabajo. Al final el talento es algo que se puede, evidentemente hay personas que lo tienen de una manera natural, innata, muy, muy notable, muy clara, pero es algo que se puede trabajar, ¿no? Que se puede evolucionar, que se puede generar. Ahora, lo de trabajar o no trabajar, pues eso sí que es algo que es inevitable hacer. Como decíamos antes, el tema de la idea, ¿no? Para mí, una idea o una buena idea, esa idea original que nos dé una mirada nueva debe ser clara, hay que plantearla de una manera clara, bien definida y lo más concreta posible, lo hablábamos antes. Diferente de otros proyectos sobre el mismo tema, tiene que ser una idea innovadora que de alguna manera innove sobre lo que ya se ha representado sobre ese tema. Al mismo tiempo debe ser original y, lo decía también antes, ¿no? Realista. Esto un poco a modo de resumen, ¿no? Debe ser realizable con los recursos y capacidades que tú tengas. Y debe ser transformadora. Las ideas deben transformar el mundo, porque si el mundo no lo transforman las ideas, pues a ver qué es lo que las transforma, ¿no? Y la fotografía, yo creo que el objetivo final de la fotografía es transformar el mundo con humildad, con, obviamente, las posibilidades que le ofrecen, ¿no? No digo que con una fotografía vayamos a acabar con guerras, vayamos a acabar con enfermedades o con hambrunas, pero sí que puede poner granitos de arena, ¿no? La fotografía sí que puede poner granitos de arena para concienciar a la gente de las desigualdades sociales de este mundo tan loco en el que vivimos, o de la necesidad de parar el gasto absolutamente desmedido de plásticos y de carburantes y de... Sí que puede poner granitos de arena. Muchos granitos de arena conseguirán parar o cambiar cosas, ¿no? Pero debe tener una intención de transformar, ¿no? De cambiar. Y en ese sentido yo creo que debe tocar a la gente, debe provocar. La fotografía que deja indiferente es una fotografía mediocre. La fotografía que provoca alguna reacción, la que sea, una reacción de desprecio, una reacción de que me gusta, no me gusta, la odio, pero cuando algo te deja indiferente, pues bueno, ¿no? El mismo nombre lo indica. Tenemos que intentar que nuestro proyecto toque a la gente. Esto es lo que decía antes, ¿no? El proyecto debe nacer con esa idea clara, ¿no? De alguna manera cambiar una parte pequeñita del mundo, pero hacer el mundo un poquito mejor. Y provocar. Creo que es importante. Y muchas veces para provocar hay que arriesgar. Y los proyectos tienen que ser arriesgados. No pueden ser. No se puede jugar siempre o estar siempre en la zona de confort, ¿no? Hay que intentar salir de ahí. Esa provocación, ese arriesgar, debe hacer, de alguna manera, sentir al espectador, sentirse incómodo, provocarle una cierta extrañeza. Esto creo que también es muy importante, ¿no? Tiene que haber una reacción, ¿no? Todo esto que estoy diciendo, obviamente, ponerlo en contexto, ¿eh? No digo que todos los proyectos tengan que salir en las noticias de lo provocadores que son, pero sí, ¿no? El provocar una sonrisa, el provocar un llanto, el provocar un pensamiento, el provocar un reconocimiento, ¿no? Una reacción, pues de eso es de lo que se trata, ¿no? Y esta idea que ya he repetido mucho y que aún repetiré alguna vez más antes de acabar este webinar, el proyecto debe mostrar el mundo como tú lo ves, solo como tú lo ves. Ese será tu hecho diferencial, eso te hará diferente de los otros 40 millones de fotógrafos que hay en el mundo. Que solo tú ves el mundo de esa manera, con tu experiencia, con tus creencias, con tus depresiones, con tus miserias, con tus ventajas, con tus virtudes, con esa manera única, filtrada por tus ojos. Tienes que ser capaz de transformarla y de hacerla masticable, de hacerla comestible para el espectador. Y si lo haces así, si muestras ese mundo como solo tú lo ves, estoy seguro que será un proyecto
muy interesante. Eso, ¿no? Tu mirada es única. Es única. No hay nadie como cada una de vosotras o como cada uno de vosotros. Hay gente parecida, pero ninguno igual. Por lo tanto, la mirada que tú tengas, tampoco habrá otra igual. Hay que saber aprovecharla y no es fácil, porque tendemos, curiosamente, a lo contrario, tendemos a hacer proyectos de una manera que ya se han hecho antes y a mirar como miran los demás, porque no queremos salirnos de la norma, porque no queremos ser diferentes. Aquí sí que hay que atreverse a mirar de una manera diferente para que nuestro proyecto sea relevante. Yo hay una pregunta que a mí me parece demolidora siempre y que le hago siempre a todos mis alumnos y es ¿por qué tu proyecto es interesante para mí? ¿Por qué tengo que estar más de 2 segundos viendo tus fotos? Más allá, obviamente, de mi obligación como profesor, ¿no? Pero ¿por qué tus fotos van a interesarle a nadie? ¿Qué tienen de interesante? ¿Qué es lo que aportan? ¿Cuál es la originalidad? Eso es algo que creo que todo creador, todo escritor, todo comisario, toda fotógrafa tiene que estar constantemente preguntándose ¿por qué mi libro lo va a leer nadie? ¿Qué le va a aportar a nadie esto? ¿Por qué mi exposición le va a importar a nadie? Lo decía antes, ¿no? Con otras palabras, el proyecto debe revelar una parte invisible del mundo y debe mostrar ese mundo de una manera diferente. Y también lo he dicho de otras muchas formas, ¿no? El proyecto debe tener una intención, debe tener un objetivo. Cada foto debe tener una intención. Cada foto tiene que tener un objetivo de contar algo. Con esta foto quiero hacer esto. Con este proyecto quiero conseguir lo otro. Y por lo tanto, esa intención se tiene que derivar y se tiene que transformar en una narrativa, en un relato, ¿vale? Que me parece algo muy, muy importante. Creo que hay que trabajar con la cabeza, pero desde el corazón. Creo que son compatibles trabajar con la cabeza y el corazón. Solamente hay que encontrar cómo las compatibilizamos, ¿no? Ese pensar y el sentir al mismo tiempo, si somos capaces, creo que puede ser una combinación absolutamente ganadora, ¿no? Solo equilibrando el pensamiento y el sentimiento se logra ese cóctel perfecto, ¿no? Lo decía antes, ¿no? Porque mi proyecto va a ser interesante para la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no tener miedo a esa experimentación de la que hablábamos antes. ¿Y si resulta que... ¿Y si hago esto? ¿Y si pruebo lo otro? ¿Y si...? No tengamos miedo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no probamos? ¿No? Las grandes ideas o muchas de las grandes ideas de la humanidad, de los grandes descubrimientos, han surgido de un ¿por qué no? Vamos a probar, ¿por qué no? Al final la ciencia está basada en la prueba y en el error, ¿no? En hacer cosas y en equivocarte y en intentarlo, pero no decir, no, es que sé que no va a salir. Bueno, no lo sabes. Hazlo y cuando no salga ya sabes una manera de no hacerlo, ya sabes una forma que no funciona. Pues estás más cerca de conseguir encontrar la manera que funciona. Para ir no cerrando, pero nos enfilamos ya al final, ¿no? Un poquito sobre las ideas, ¿no? Profundizando lo que hablábamos antes, ¿no? De dónde salen las ideas, ¿no? Una idea, pues eso, pueden ser muchas cosas o puede ser nada, puede ser un pensamiento o puede ser una idea tremendamente filosófica. Yo creo que hay que estar abierto, hay que dejar que lleguen y para como decíamos antes, para que lleguen hay que abrir esa curiosidad, hay que ir al mercado a comprar, ¿no? Yo creo que nadie es capaz de crear de la nada, nadie es capaz de tener una idea si no lee muchas ideas, si no piensa en muchas ideas que muchas personas han tenido antes. Así como nadie es capaz de pintar un cuadro si no ha visto muchos cuadros, ¿no? Al final hay que, como la materia, ¿no? No se crea, sino que simplemente se transforma, ¿no? Atreverse a hacer cosas, ¿no? Y ahora, para ir acabando, nada, unas pocas recomendaciones o ideas que creo que os pueden ayudar sobre un poco el tema de la creatividad, ¿no? El tema de estar en un modo
creativo, estar en un modo que nos saque un poco de la zona de confort y que nos exponga o que haga que podamos tener esas ideas, ¿no? Preguntaros, ¿por qué a todo el mundo le gusta viajar? Bueno, a todo el mundo le gusta viajar porque descubrimos cosas nuevas, porque nos sacamos de nuestra zona de confort, tanto espacialmente como mentalmente. No tenemos que fingir y no tenemos que representar la persona que somos todos los días. Nos podemos tomar la libertad de vestirnos de otra manera, de tener otros horarios, de comer cosas que no comemos, de hacer cosas que no hacemos normalmente, ¿no? Y además, viajar es tomar decisiones constantemente. ¿A dónde voy? ¿Cojo este metro que quiero visitar? ¿Tuerzo en esta mesa, en esta calle? ¿O entro a este restaurante a comer? ¿No? Es estar constantemente tomando decisiones. Por eso creo que viajar es un muy buen entrenamiento para entrenar la creatividad. Y viajar no significa hacer viajes transatlánticos. Viajar puede ser la ciudad de al lado, el barrio en tu propia ciudad, un barrio en el que no has estado, ¿no? Y dejarte ir a sitios que no conoces, ¿no? Porque, lo digo aquí, solo saliendo de la caja, ¿no? Solo saliendo del molde se te van a ocurrir cosas extraordinarias, muy diferentes a las que se te ocurrirían si estuvieras en el sitio donde siempre estás, ¿no? Nuestro cerebro está programado para no pensar, para funcionar automáticamente. Vosotros pensar cuando os levantáis por la mañana cómo está todo absolutamente automatizado, ¿no? Llegas y pones el microondas, el café, la cafetera, la ducha, sin casi tener que pensar, ¿no? Lo decía antes, seamos conscientes de esas cosas. Os va a ayudar a ser más creativos. Tomaros el café con la mano contraria a la que lo hacéis, hacer las cosas de manera distinta, intentar hacer las cosas más cotidianas que os podáis imaginar de una manera y de una forma distinta. Y os ayudará a que vuestro cerebro esté mucho más activo, mucho más creativo. Porque nuestro cerebro tiende a automatizarlo todo y a darlo todo por hecho, porque quiere hacerlo de la manera más fácil, ¿no? Es muy estratega en ese sentido. Quiere hacer todo de la manera más fácil y con el menor esfuerzo posible. Y tenemos que, de alguna manera, rebelarnos contra nuestro propio cerebro y hacerle que piense, hacerle que esté constantemente en una ebullición de neuronas, ¿no? Abrirse a mundos nuevos, ¿no? Hay un montón de posibilidades cuando hablamos con desconocidos, cuando hablamos con gente que no conocemos, que nos van a dar, cuando hablamos con nuestros amigos, con nuestra familia, ya sabemos lo que nos van a decir, ya sabemos cómo nos lo van a decir. Hablemos, cuando habláis con personas que no conocéis o que conocéis muy poco, de repente te expones a miradas y a formas de ver el mundo y de entender el mundo muy diferentes y a veces divergentes a vuestra propia forma. Yo que digo, un extraño nos cuenta cosas de lugares en los que no hemos estado o nos habla de libros que no conocemos o de series o de música o de experiencias que no habríamos conocido si no fuera por haber hablado, ¿no? con esa persona. Otra cosa para mí muy importante es saber escuchar, ¿no? Yo creo que tampoco es una cualidad que estamos perdiendo en este mundo, ¿no? Y muchas veces simplemente escuchar, ¿no? Escuchar lo que dice la gente, escuchar. No convertir las conversaciones en monólogos, ¿no? En dos monólogos simultáneos, sino realmente escuchar, ¿no? Y intentar entender, ¿eh? No quiero parecer que estoy hablando casi de o que os estoy dando recetas de terapéuticas, ¿no? Para cambiar vuestros modos de vivir, pero creo profundamente que si uno quiere ser fotógrafo o fotógrafa y quiere ser creativo, tiene que vivir de una manera creativa. Si no, va a ser todo mucho más difícil. Mucho más difícil. Y lo decía antes, para mí al final es trabajar y trabajar y trabajar y todas estas cosas, ¿no? Que he venido diciendo, comentarlas, pero interiorizarlas, intentar tenerlas presentes, ¿no? En el día a día, pero el trabajo para mí es fundamental, ¿no? No por ser un gran trabajador y por tener una gran capacidad de trabajo y por trabajar mucho vas a ser automáticamente creativo, pero para ser un gran creativo, como pongo aquí, tienes que ser un gran trabajador. Y luego intentar hacer, bueno, esto es un poco una repetición de lo que decía antes, ¿no? Ser el 0,1%, ¿no? Hacer las cosas de manera diferente, mirar
de manera diferente. Eso te hará ser, entre comillas, lo de irrazonable, ¿eh? Irrazonable en el sentido de que no te vas a conformar de cómo se ha visto el mundo, no te vas a conformar de cómo se han hecho las cosas, ¿no? Más que irrazonable sería, yo diría que inconformista, ¿no? No conformarte con las miradas a ciertos temas, sino intentar ver las tuyas, ¿no? Y ese inconformismo, pues, viene inevitablemente de romper las reglas, ¿no? De romper las reglas desde de hacer el cambio, ¿no? De preguntarte lo que hablábamos antes también, ¿no? El por qué no, ¿no? ¿Por qué no probamos esto? ¿Por qué no probamos lo otro, ¿no? Porque yo creo que al final las personas creativas, las personas que cultivan su creatividad son personas que son capaces de encontrar, ¿no? Estas rutas de escape. Y para ir... ¡Uy! Perdón. Se me ha ido totalmente... Uf, ahora no sé dónde estoy. Perdonar, ¿eh? Le he dado... Se me ha escapado el dedo. Y le he dado y no sé dónde estoy. Dejarme ver. Sí, estaba aquí. Estaba aquí. Aquí. Lo hablaba antes, ¿no? Los proyectos fotográficos tienen que tener la intención de transformar, tienen que tener la intención de provocar reacciones, ¿no? Antiguamente a los proyectos fotográficos se les pedía que contaran una historia, ¿no? El storytelling. Mi opinión es que ya no es suficiente contar historias, porque nos cuentan tantas historias. Si queremos con nuestro proyecto hacer algo que sirva para algo, nos cuentan tantas historias que estamos saturados de historias, ¿no? Muchas veces, lamentablemente, ¿no? Frente a las desgracias, ¿no? Pues ahora estamos viviendo una guerra en una parte importante del mundo y llega un momento en el que te saturas, ¿no? Porque nos cuentan demasiadas historias. Y yo creo que tener una historia y contarla ya no es suficiente. Ahora es el momento de implicarse, el momento del story doing, ¿no? De que nuestra historia haga cosas, provoque cambios, ¿no? Y provoque que las cosas de alguna manera se recoloquen. Y con esto ya acabo. Una cosa que yo machaco mucho a mis alumnos y que también os he contado un poco al principio, y es la actitud frente al proyecto, ¿no? Para mí hay dos elementos que son claves. Uno, la pasión, y otro, los errores, ¿no? Creo que lo he dicho ya muchas veces en este webinar. Creo que hay que ser curioso, que hay que mirar, leer todo lo que podáis, todo lo que sabéis, y creo que un fotógrafo hace visible ese mundo de una manera diferente, pero desde cómo se ve desde su corazón, ¿no? Creo que si no trabajas con emoción, si no trabajas con pasión, si no amas lo que haces, desde mi manera de verlo, puedo estar equivocado, pero será difícil que hagas cosas realmente interesantes. Serán cosas pasables, serán proyectos que pueden estar, bueno, pues tener un cierto interés, pero no harás nada excepcional, ¿no? Yo creo que lo excepcional solo se hace desde la pasión, solo se hace desde la emoción, solo se hace si realmente estás absolutamente convencida y emocionada con lo que haces. Yo, desde luego, no entiendo hacer nada fuera de esa actitud, ¿no? Y la segunda es el no tener miedo de cometer errores. Yo creo que crisis y oportunidad son exactamente lo mismo. Yo creo que cada vez que uno comete un error hay un aprendizaje brutal. De hecho, yo soy un gran defensor de la pedagogía del error. Yo creo que no hay que tener miedo a cometer errores. No digo cometer errores deliberadamente, pero no tener miedo a cometerlos. Esto es lo mismo que cuando uno aprende a ir en bicicleta. Si tienes miedo a caerte, será difícil que aprendas a ir en bici. El caerse va en el precio, va en la metodología. Entonces, si no estás preparado para arriesgarte al fracaso, no tiene sentido que te conviertas en fotógrafo, porque vas a fracasar muchas veces. Lo que hay que hacer es no tener miedo a ese fracaso y, por supuesto,
aprender de ese fracaso. Cada vez que te caigas, aprender por qué te has caído. Yo tengo un niño pequeño de 8 años que desde muy pequeñito esquía y hemos esquiado muchísimo y él ahora esquía muchísimo. Y yo se ha caído millones de veces y yo jamás le he levantado, jamás. Se ha levantado siempre él solo y además, cada vez que se ha caído, que os podéis imaginar que han sido muchísimas, como digo, le he preguntado por qué te has caído. O sea, piensa por qué te has caído. Te has caído porque quizás has puesto el pie demasiado fuera, porque has echado el peso aquí, porque no has puesto la cadera, por lo que sea, ¿no? Para aprender de ese error, porque si no, podemos cometer muchos errores, pero si no los reflexionamos, si no los interiorizamos, si no los analizamos, no sirven de nada, no van a ser constructivos. Ahora, si analizáis, si pensáis, si reflexionáis sobre vuestros errores, esos errores serán algo absolutamente enriquecedor constantemente. Y bueno, yo creo que lo dejo aquí. Seguiría 2 horas más, pero creo que es suficiente. Es 1 hora justo ahora y tampoco creo que este formato tampoco permite mucho más. No sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa. Encantadísimo de responderos, de aclararos, de discutir, de rebatir, lo que queráis. Parece que no. Con lo que mencionaste sobre el story doing, ¿podrías mencionar un poco más de ello, lo que implica? Sí, a ver, contextualizo, ¿no? Lo que decía, tradicionalmente, bueno, no sé la cultura fotográfica que tenéis, ¿no? Pero asumo que tenéis un poquito, si pensamos en los fotógrafos documentales, ¿no? Desde mitad del siglo XX, todos los americanos, el Robert Frank, el William Eggleston, toda esta gente, al final ellos de lo que se trataba era del storytelling, ¿no? Se contaba de contar historias, no tenían mucha intención de que el mundo cambiara. Es verdad que hay proyectos que sí, que tenían un claro componente social o un claro componente político reivindicativo. Era simplemente documentar el mundo, ¿no? Contar el mundo. Pues mira, voy a contar la historia de este esquilador de ovejas rumano que todos los años atraviesa 15 países europeos esquilando ovejas y se quedaba ahí, ¿no? Yo creo que ahora este story doing es, obviamente, tenemos que contar esas historias, pero con la intención de que esas historias hagan algo, ¿no? Provoquen algo, generen, ¿no? Algún tipo de reacción. Y esto es algo, por ejemplo, que ha ocurrido mucho con la fotografía de guerra. Si pensamos en la fotografía de guerra, tenía un componente documental, evidentemente, ¿no? De documentar lo que está pasando, pero en algunos momentos y en algunos medios también tenían la intención de cambiar las cosas, ¿no? De decir quién es el bueno, quién es el malo, de decir la injusticia de la guerra, de decir cómo la población civil está sufriendo, ¿no? Los efectos de la guerra. Yo este fin de semana, aquí en Barcelona, no recuerdo, en un periódico, uno de estos suplementos dominicales, había un reportaje fotográfico sobre los niños en Ucrania, ¿no? Concretamente en Mariupol. Y las fotografías eran absolutamente devastadoras, ¿no? Porque te muestra a los niños, pues te cuenta la historia de cada niño, una niña de 15 años que le llegó metralla, le han tenido que amputar una pierna, al otro un brazo, claro, absolutamente brutal. Esas fotografías contadas en un dominical en España en el que van a ser consumidas esas fotografías por una clase media acomodada que puede comprar o que compra el periódico el domingo y que lo lee en la tranquilidad de su hogar,
está claro que tienen una intención política, ¿no? Una intención de tocar la conciencia, de tocar la opinión de la gente. Evidentemente no va a cambiar, esas fotografías no van a cambiar la guerra, no van a conseguir que la guerra se acabe, ni le van a devolver a esa niña de 15 años la pierna perdida, pero sí, yo creo que si están bien contextualizadas y le llegan a la gente adecuada, es decir, si el fotógrafo, el editor, las personas que utilizan esas fotos consiguen darle el contexto adecuado a ese proyecto, van a conseguir cambiar un poquito el mundo, un poquito. Cambiando un poquito las opiniones. Claro, también, obviamente, como toda foto, desde un punto de vista también partidista, ¿no? Porque toda realidad, al final, como mínimo, tiene dos lados. Entonces, es un poco a lo que me refería, ¿no? El que yo creo que, evidentemente, estoy generalizando, y a ver, he intentado en una hora hacer un ejercicio de resumen de algo que evidentemente, casi todo de lo que he dicho está un poco sacado de la estructura y de la filosofía del máster de Shift, ¿no? Del máster en fotografía, y evidentemente pues solamente ese ejercicio de intentar condensar todo lo que durante un año se trabaja, pues es ya casi una misión imposible. Pero bueno, por eso inevitablemente he tenido que generalizar, ¿no? Y evidentemente no todos los proyectos van a cambiar el mundo, ni todos los proyectos van a transformar, por muy pequeña parte que sea del mundo, pero creo que en muchas ocasiones sí, porque además también hay otro componente del que no hemos hablado y que influye directamente, ¿no? en este story doing, y es en cómo se recepcionan esas imágenes. Nosotros ahora tenemos una capacidad lectora y una capacidad de interpretar y de mirar imágenes muchísimo más avanzada y muchísimo más desarrollada de la que tenían hace 100 años, que apenas había cultura visual. Nosotros ahora tenemos una cultura visual brutal. Nos enfrentamos todos los días a miles de imágenes constantemente y somos capaces de leerlas. Yo creo que no con la certeza y con la precisión que sería deseable, pero desde luego mucho más que hace 100 años, ¿no? Entonces también esos proyectos que pueden ser más sutiles, que pueden ser a veces mucho más personales, pues tienen esa intención clara, ¿no? Y estaba pensando ahora, por ejemplo, en un par de proyectos que me vienen a la cabeza sobre la bulimia y sobre la anorexia, ¿no? Sobre esos trastornos alimenticios. Y proyectos que se han hecho en torno a ese tema, que la intención clara es la de visibilizar unas enfermedades que muchas veces son invisibles, y la de visibilizar e intentar concienciar a las personas que potencialmente pueden sufrir de anorexia y de bulimia, y hacer un poco un trabajo de prevención, ¿no? Yo ahora, el otro día, por ejemplo, en uno de estos programas con los que colaboro, surgió un proyecto que querían trabajar el tema del suicidio de los adolescentes, ¿no? Que es un tema brutal que con la pandemia se ha disparado, y querían hacer un proyecto fotográfico para ayudar, no para documentar los suicidios, que tampoco creo que tuviera mucho sentido, ¿no? Pero para intentar prevenir el suicidio de adolescentes, ¿no? De chavales de 15, 16, 17, 18, 20 años. Y se planteaba cómo hacerlo, ¿no? No es un tema fácil, pero ya desde el primer momento ese proyecto tenía una intención muy clara, y era cambiar el mundo, cambiar las cosas. Llegar a adolescentes, intentar hablar su lenguaje a chavales, chavalas de 15 años, de 16 años, y decirles, ostras, ¿no? Piensa en esto, ¿no? Y decían que, como curiosidad, que uno de los mayores problemas es la invisibilidad del suicidio, que no se habla de los suicidios, ¿no? Y creo que es la segunda causa de muerte más importante que hay. Y no se habla apenas, porque temen, ¿no? Todos los psicólogos dicen que podría haber un efecto de llamada, ¿no? De que si saliera mucho en los medios y fuera muy visible los suicidios que ocurren,
otras muchas personas se suicidarían, ¿no? Un poco por empatía, no por empatía, ¿no? Pero como, bueno, se animarían a hacerlo. Entonces ese es uno de los estigmas que tiene. Y otro, sobre todo particularmente el de los adolescentes, que es donde fotográficamente estaban pensando cómo resolverlo, y por eso os lo cuento, es que los adolescentes no eran realmente conscientes de lo que significaba la muerte. O sea, de lo irreversible de la muerte. ¿No? Que era, tengo 14 años, tengo un problema tremendo pues porque me están haciendo bullying o por lo que sea, y busco la muerte, el suicidio como solución. Pensando que es reversible, ¿no? Que en algún momento esto se puede echar para atrás. Entonces, no me enrollo, pero fotográficamente se está planteando eso, ¿no? Hacer un proyecto sobre ese tema para cambiar, como digo, ¿no? Para transformar, para concienciar, para visibilizar, ¿no? Y para que los adolescentes entiendan, ¿no? En ese sentido, cuál es esa situación y esa problemática, ¿no? Y eso es un ejemplo claro del story doing, ¿no? Voy a contar una historia, voy a usar la narración visual para intentar hacer algo. Espero haber respondido a tu pregunta. Igual me he ido un poco por las ramas, Masiel. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que tenga alguna curiosidad o que no esté de acuerdo con algo que he dicho? Me parecería maravilloso ahora poder discutir. Si creéis que alguna de las cosas que he dicho no tiene sentido o que estoy equivocado, que seguro que lo estoy. Pero como os he dicho antes, como no tengo miedo a equivocarme, pues me equivoco mucho. Pero intento aprender de esos errores. Y como además lo hago todo con mucha pasión, pues me escudo siempre en eso. Es que estaba muy emocionado, le puse tantas ganas, tanta pasión que no me di cuenta. También os lo digo, como es una excusa perfecta, frente a lo cual normalmente nadie dice nada, ¿no? Joptas. Pues bueno, sí, es verdad. A ver, ¿podrías recomendarnos algún artista contemporáneo que sea referencia en este concepto del storytelling? Sí, a ver, muchos. Yo creo que en el fotoperiodismo, por ejemplo, es lo que más ha cambiado, ¿no? En ese sentido. Antes de decirte el nombre, hay uno que me viene a la cabeza de una manera muy, muy clara y muy directa, ¿no? Pero antes de decirte el nombre, ahondando en esto, hacer una incisión en esto. Hay un sector de la creación en donde clarísimamente, desde hace mucho tiempo, o casi yo diría que su génesis es el storytelling y es la publicidad. La publicidad nos muestra cosas para que hagamos cosas. Nos muestra un coche para que compremos el coche. Nos muestra un señor exuberante o una chica exuberante en una playa increíble para que compremos esa colonia, ¿no? No nos la muestra para contarnos, mirad qué guapa es esta chica o qué pectorales tiene este chico. No, nos lo cuenta para que hagamos algo, ¿no? Para que haya una reacción. Bueno, pues eso, que en la publicidad, de hecho es la génesis de la publicidad tiene ese sentido, ¿no? Contar algo para que tú hagas otra cosa. En la fotografía contemporánea nos habíamos quedado en cuento algo, sin preocuparme en cuál es el sentido, sin ocuparme en cuál es la intención, cuál es el objetivo, qué es lo que voy a cambiar. Y el nombre es, hay muchos, pero bueno, uno, Gervasio Sánchez, un fotoperiodista español, nacido afincado en Zaragoza. Y él es uno de los grandes, es Premio Nacional de Fotografía en España y ha sido uno de los, todavía vive. Es relativamente joven, es uno de los grandes fotoperiodistas y además es una persona muy comprometida, ¿no? Donde todos sus proyectos, tiene un proyecto sobre uno que se llama Vidas Cruzadas, que es sobre los efectos de las minas antipersona, ¿no? En zonas de guerra, sobre todo especialmente cuando acaban las guerras, ¿no? Cuando hay una guerra, normalmente ambos bandos o todos los bandos que ocurran en esa guerra suelen llenar
territorios completos, territorios y territorios de minas antipersona, ¿no? Que entierran o que ponen en las aguas, que a veces incluso disfrazan o camuflan en juguetes o en comida para que la gente las coja y les estalle, ¿no? Entonces, Gervasio Sánchez tiene, por ejemplo, un trabajo brutal, absolutamente escalofriante sobre el efecto, ¿no? De esas minas antipersona en personas, ¿no? Y él además con una lucha muy clara de que se acabe la fabricación de ese tipo de armas. No es tanto, él cuenta la historia de esas personas, pero con la intención, con la idea de que se acabe con la fabricación de ese tipo de armamento. Además, particularmente, y esto es algo que no mucha gente sabe, España es uno de los países que más minas antipersona fabrican. Y él es especialmente crítico con eso. Él, de hecho, renunció, ahora no recuerdo a qué premio, no sé si fue el premio nacional, a un premio muy importante de estos que te dan una vez en la vida, y en el discurso de lo que iba a ser un discurso de agradecimiento, en donde, bueno, pues todo es muy amable y muy simpático, él hizo lo contrario, hizo una argumentación muy dura criticando pues toda la industria armamentística española, que como digo es muy grande, y criticando a quien le daba el premio, que era el gobierno de España, criticando al gobierno de España por ser uno de los gobiernos que más gastan en ese tipo de armamento, ¿no? Y criticando que apoyaran a esa industria, ¿no? O sea que hasta ese punto, ¿no? Llega el story doing. No sé si tenemos tiempo por mi parte, sí. Si hay alguien que quiera alguna pregunta más, alguna apreciación más, encantado. Bueno, pues parece que no la hay. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros esta casi hora y media. Espero que, bueno, pues que al menos alguna de las cositas que os he dicho os hayan sido interesantes y que os hayan hecho, al menos yo con que algo de lo que os he dicho os haya hecho pensar 3 o 4 segundos sobre algo, creo que estaría muy bien. Y nada, ya sabéis dónde estamos y dónde encontrarnos para lo que queráis. Muchas gracias.